Bienvenidos a San Salvador. Nos encontramos acá al final de la 20 Avenida Norte porque vamos a recorrer completamente la primera calle Oriente. Estamos acá en el centro de San Salvador. Disculpen que no les dije de entrada dónde estábamos, solo que estábamos en San Salvador. Pero la idea es recorrer en su totalidad la primera calle Oriente. Por lo general, en recorridos que hemos realizado en el pasado, nos hemos concentrado mucho en lo que está sucediendo en estas cuadras que nosotros hemos denominado, junto con algunos de ustedes, como la L del centro histórico. Ese tramo desde la Cuarta Avenida hasta la Avenida España. Pero en esta ocasión, pues, quisimos darles el recorrido completo para que conozcan todo lo que se encuentra en todo lo largo de esta que es la calle más importante del centro de San Salvador, de las que tienen número, que no son ni la calle Arce ni la calle Rubén Darío. Así que vamos a disfrutar en esta ocasión de toda esta longitud de la primera calle Oriente. Sí, es bien interesante toda esta parte. De hecho, como menciona Armando, nos hemos enfocado mayormente en los tramos que ya corresponden al cuadrante conocido como centro histórico, pero la primera calle Oriente tiene inicio en los alrededores del barrio San Esteban, aquí bastante cerca. Estamos prácticamente a una cuadra de la avenida Independencia, esa avenida que a principios del siglo XX era el punto de entrada para la ciudad de San Salvador y que estaba bastante adornada y engalanada con estatuas, psicopones y otros espacios para que la gente en ese momento pues disfrutara de esos espacios para caminar. Prácticamente todos estos espacios a inicio del siglo XX eran meramente residenciales. Recordemos que el barrio San Esteban junto con el barrio La Merced eran barrios que generalmente era solamente para uso habitacional y que vivían inclusive personas con alto poder adquisitivo en estos alrededores. Actualmente, estos primeros tramos que estamos recorriendo de la primera calle Oriente, nos hemos encontrado con que hay una gran cantidad de desarrollo industrial en estos alrededores, más que todo influenciado por una de las cervecerías más importantes de El Salvador, que es Industrias La Constancia, y también por otros espacios, ya sea de generación de energía eléctrica y también estaciones de buses, que aquí los conocemos en El Salvador como punto de buses. Y en estos alrededores también, que de hecho al fondo tenemos la avenida Independencia, si no me equivoco, en estos alrededores nos encontramos ya con una de las primeras fábricas de gran historia, de gran data acá en El Salvador. Es nada más y nada menos que Helados Río Soto, que definitivamente tiene un haber bastante interesante en la historia de la industria en El Salvador y una de las fábricas relacionadas a la creación alimenticia más importante de este rubro. Bueno, de hecho se encuentra justamente, la tenemos ahí en la pantalla. Estas son como la zona de las bodegas de Helados Río Soto, y también se encuentra su sala de ventas, que ya por ahí se puede observar que hay un toldo a la entrada. Y pues Río Soto es una empresa inaugurada en 1946, en pleno auge de la industrialización de El Salvador, gracias a la visión de los esposos Soto, Gloria y Raúl. La visión de la familia era incursionar en el mercado de gaseosas, hielo y paletas. Durante 40 años la empresa creció exponencialmente y en la década de 1980 inician con la elaboración de sorbete. Hacen esta como diversificación.
Y Raúl Soto, pionero de esta industria, fallece en 1961, teniendo 15 años de matrimonio, y doña Gloria toma las riendas de la empresa. Claramente, en la actualidad, Río Soto es parte del imaginario industrial de El Salvador. Esta empresa ha vivido momentos de bonanza, pero también vicisitudes, como por ejemplo la guerra civil, la competencia elevada en este rubro de la sorbetería, la globalización, entre otros. En 1996, Río Soto invierte para aumentar su producción y lograr producir hasta 50,000 paletas diariamente. En 2017, Río Soto recibió uno de los galardones más importantes de la Asociación Salvadoreña de Industriales, conocida mejor por su sigla ASI, el premio Don Quijote, entregado a empresas de la industria salvadoreña que poseen más de 50 años de fundación y que todavía se encuentran en manos de empresarios salvadoreños. Actualmente, Río Soto emplea a más de 150 personas en sus oficinas y planta de producción, pero poseen más de 2,000 vendedores independientes que comercializan al menudeo productos de esta marca que ahora es parte de la tradición gastronómica salvadoreña y que usted no se lo va a dejar perder en cualquier evento, en el intramuro de la escuela, en el partido de fútbol. Cuando usted va, por ejemplo, a las fiestas del pueblo, siempre anda por ahí un paletero de Río Soto ofreciéndole pues la variedad de sus paletas y sorbetes. Toda una historia de tradición y una marca de nostalgia para muchos de nosotros acá en El Salvador. Sí, bastante interesante. Y de hecho que tras la muerte del propietario, junto a su esposa doña Gloria, desde que don Raúl deja el mundo terrenal, la empresa Río Soto ha estado en manos o dirigiéndose en manos de mujeres. Doña Gloria pues se hizo cargo de la empresa a la muerte de su marido, y cuando ésta decide retirarse por su edad y disfrutar pues del merecido descanso de tantos años de trabajo, su hija, Sonia Soto, se hace cargo de esta empresa. Así es que bien interesante que es una empresa, aparte de ser salvadoreña, que está siendo administrada y dirigida por una mujer. Que en el rubro de las industrias acá en El Salvador hay pocas mujeres que tienen ese rol de CEO o tener el puesto más alto de todo el plantel laboral de estas empresas. Así es que de felicitar también a Río Soto por ese interesante dato. Y bueno, acá ya nos encontramos en donde la Avenida Independencia se encuentra con la primera calle Oriente, y hay una especie de tramo en la cual en teoría la primera calle desaparece por un momento y dividen estas dos este triángulo que vemos aquí en pantalla, que corresponde a la Plaza del Indio Atlacat. Esta plaza que ha estado desde muchísimos años en este puesto, y tenemos ahí en pantalla ese monumento con esta nueva versión en donde en lo alto se encuentra el caudillo del señorío de Cuscatlán. Definitivamente recordemos la leyenda de Atlacat como uno de los héroes de los pueblos originarios durante la invasión española, en donde Pedro de Alvarado arriba en 1524 aquí al señorío de Cuscatlán con la intención de que estos pueblos se rindieran. Ya venía de un gran conflicto en Acajutla, y pues ya venía con esos ideales de primero ver si se rendían de manera pacífica, pero definitivamente estos le dieron guerra también. Prácticamente la talla que vemos ahí en pantalla es una réplica
de la original, que fue esculpida por Valentín Estrada y que resultó ser su autorretrato, y esa fue instalada en la Avenida Independencia de San Salvador. Posteriormente, esa talla original fue trasladada al centro urbano Atlacat, al norte del área metropolitana de San Salvador. Anteriormente, ese espacio se denominaba Plaza Sandino y se encontraba un busto de ese personaje de la historia nicaragüense, pero para los festejos del bicentenario del primer grito de independencia en 2011, el exalcalde de San Salvador, Norman Quijano, realiza un remozamiento de esa plaza y se manda a construir otra vez el pedestal similar al original y también la réplica de El Caudillo de Cuscatlán. Esa versión es obra de Joaquín Serrano, develada el 25 de febrero del 2012. Y con esta escultura ya tenemos 3 versiones del Indio Atlacat aquí en el área metropolitana de San Salvador. La original, que se encuentra en el centro urbano Atlacat, esta que podemos disfrutar acá en esta intersección de la primera calle Oriente y la avenida Independencia, y otra que se encuentra en el Boulevard Huartel Tilo Denninger en el centro de Antiguo Cuscatlán. Y como dato interesante y curioso para usted que le gusta también la historia, según registros de historiadores, tanto la figura de Atonal como la figura de Atlacat podrían ser parte del imaginario de los pueblos originarios, y estos personajes posiblemente nunca existieron y solamente eran un invento de los pueblos originarios para hacerle frente al avance de la invasión española, y que estos pues tuvieran más cuidado en intentar entrar en batallas contra estos pueblos originarios. De hecho, muchos historiadores mencionan ese dato, que posiblemente estos dos personajes, Atlacat y Atonal, pues nunca existieron, pero se encuentran dentro del imaginario histórico salvadoreño. Y que pues son estas como leyendas de la época, digamos, que ya quedan como estos personajes que representan justamente a todos estos hombres y mujeres que opusieron resistencia ante la inminente invasión española, que pues se convirtió en todo lo que ahora conocemos y que hemos leído a lo largo de los años de la historia de El Salvador y de la región centroamericana. Pero bueno, continuamos acá caminando, ya adentrados en estas zonas que sí ya las habíamos recorrido previamente del centro histórico de San Salvador. Nos estamos acercando a la intersección con la 12ª Avenida Norte, y cada vez vamos a ir observando que los locales comerciales ya empiezan a proliferar en lo que en antaño fueron residencias, que la mayoría pues estaban elaboradas a base de láminas de bareque y diseños de herrería así en estilos característicos de época. Pues ahora casi todas estas primeras cuadras de la primera calle Oriente en esta zona, ya que corresponde al microcentro o al centro histórico de San Salvador, pues están pobladas con comercio de diferente tipo, y que a lo largo del tiempo esas ofertas comerciales han ido transformándose, y también conforme las zonas han sufrido como de un deterioro por venta informal, porque aumento de delincuencia, por falta de seguridad, pues también los rubros de comercio han disminuido. Recuerdo yo que en antaño, hace como unos 30 años más o menos, en esta parte de la entrada de la primera calle Oriente, cada vez acercándonos más hacia el casco central de San Salvador, aquí habían muchas zapaterías, era lo que se comerciaba bastante. Zapaterías, reparación de calzado, elaboración de
de calzado específico, por ejemplo, botas. Recuerdo que en algunos de estos locales que se ubicaban justamente sobre estas cuadras entre la 14 y la 10ª Avenida Norte, y pasando por la primera calle Oriente, pues se ubicaban bastante de este tipo de negocios. Actualmente esas zapaterías, esas peleterías también, esas ventas de botas, esas reparaciones de calzado, le han dado paso ahora a comercio de productos de la canasta básica, a comedores, etcétera, o en todo caso al abandono de los locales, y que ahora hay centros comerciales completos o edificios comerciales que en antaño tuvieron zapaterías de gran renombre y que ahora están abandonadas. Y que también estos negocios pues poco a poco se fueron convirtiendo a este rubro cuando las personas que vivían en estas casas, en estas residencias, muchas de ellas con grandes varas cuadradas de extensión, pues fueron dejando el centro histórico de San Salvador para buscar nuevos espacios habitacionales que iban naciendo adentro de la ciudad de San Salvador. Y por tal motivo todas estas residencias, todas estas viviendas con estos diseños bastante interesantes de finales del siglo XIX, principios del XX, el diseño de cómo eran antes realizadas las viviendas con un patio central en donde toda la casa rodeaba a este mismo, pues dieron paso a muchos comercios, como menciona Armando. Los grandes metros cuadrados que quedaron disponibles de estas viviendas definitivamente ayudaron a que se posicionaran comercios, y en algunas residencias muchos comercios, separando los espacios de estas viviendas. Uno de los lugares que se ha cambiado bastante en este lugar es este que tenemos aquí en pantalla, el actual mercado ex cuartel de artesanías, el que originalmente fue el cuartel del primer regimiento de artillería de San Salvador, pero que antes de ser un espacio meramente militar fue también una zona religiosa. Esta manzana en esta manzana se ubicaba la iglesia de San Francisco, en donde el 16 de abril de 1854 sucede un terremoto que destruye casi a totalidad la iglesia. De hecho, ese terremoto prácticamente destruye todo San Salvador, y es en donde se inicia la búsqueda para trasladar la capital salvadoreña a otros espacios, y en donde bajo ese contexto nace la ciudad de Santa Tecla. En ese terremoto prácticamente mucha de la estructura de la iglesia de San Francisco recibió bastantes daños y tuvo que ser demolida en su totalidad, pero muchas de estas paredes, que eran bastante gruesas, sobrevivieron, y el gobierno salvadoreño en esa época decide utilizar este solar, aprovechando esas paredes gruesas para iniciar la reconstrucción del solar ya con un rubro militar, en donde se encontraba la artillería, y en ese momento se convierte en el cuartel San Francisco, haciéndole honor al nombre de la iglesia original. La iglesia de San Francisco, por consiguiente, se traslada a otra zona acá en el centro histórico de San Salvador. En la época del presidente Rafael Saldívar, empieza un proceso reconstructivo o de remozamiento o de readecuación para que este edificio tuviera ya un espacio bastante adecuado para este uso militar, y se habilita el espacio ya reconstruido con áreas administrativas para la comandancia, despacho médico, oficina del guarda almacén, pagaduría, jefatura de batallón, cuadras de tropas, capitanías de las diferentes compañías y área para banda. Pero al inaugurarse el cuartel en Zapote, en el pueblo de San Jacinto, actual barrio San Jacinto, la
muchas de esas dependencias se trasladan al cuartel El Zapote y este edificio se convierte en ser meramente de infantería. Cuando el 12 de abril de 1956 el edificio fue consumido por las llamas, allá este edificio que nosotros conocimos como el Mercado Central de San Salvador, en donde se encuentra actualmente el mercado Ula Ula, se ve la necesidad de trasladar a este sitio, este mercado central, que ya funcionaba este solar como plaza de mercado desde 1959. Entonces es ahí donde se convierte el mercado en el número 2 de la lista de mercados de la ciudad de San Salvador, también conocido como Mercado Excuartel. Y actualmente pues es un mercado meramente de artesanías, ha sufrido otros incendios también y esa es la versión actual que hemos podido disfrutar. Frente a él, y aquí en pantalla, tenemos uno de los establecimientos más icónicos que podemos encontrar en el centro de San Salvador. Y estamos hablando de la Joyería Suiza. La Joyería Suiza. Este lugar tiene... de antaño ya, Armando. Sí, desde 1929, imagínate. A la fecha de grabación de este espacio, en 2024 son ya 95 años de existencia. Joyería Suiza, que tiene 2 locales en el centro de San Salvador. Fundado por Eusebio Mercado en 1929, siendo aprendiz de reparación de relojes, quien compra el negocio de su empleador por deudas contraídas y de esa manera inicia la historia de esta famosa empresa en los alrededores de la Plaza Zurita. Con los años se adquiere un edificio sobre la cuarta calle Oriente, convirtiéndose en su casa matriz. Y desde la década de 1970 se convierten en distribuidores de marcas de relojes como Omega, Seiko y las marcas suizas Rado y Bulova, cuando adquieren la licencia para dichas marcas. Actualmente Joyería Suiza pues todavía se desempeña en ese rubro y también en el de los metales, las piedras preciosas, pero ya no tiene el mismo prestigio de antaño, digamos, o como las mismas características de antaño. Sin embargo, ha logrado sobrevivir a todas estas transformaciones del centro histórico a lo largo del tiempo y de esta depresión que sufrió pues con todo el fenómeno de las ventas informales en todos los alrededores del centro histórico de San Salvador. Y bueno, aquí estamos llegando a el Parque San José, que pues también es otro espacio que hemos visitado con mucha frecuencia acá en City Corners, un espacio que nos gusta mucho. Es una de esas plazas o parques que la gente no la tiene tan en cuenta porque se encuentra un poquito lejos de lo que ahora está en boga, del microcentro, de esas 3 plazas principales, Morazán, Libertad y Gerardo Barrios. Pero acá pues tenemos el Parque San José, que tiene todavía los vestigios de la iglesia del mismo nombre que tenemos ahí en pantalla. Exacto, ahí tenemos los vestigios de la fachada que correspondía a la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, o también conocida como la iglesia de San José, y que pues era el hogar de la patrona de la ciudad de San Salvador, Nuestra Señora de la Presentación, y que este espacio tiene una historia bastante rica. La verdad es que lo invitamos a usted a que luego de este recorrido busque nuestro video de la Plaza San José, donde hablamos largo y tendido de la historia de este parque. La verdad es que tiene una historia bastante interesante, bastante rica. En estos alrededores prácticamente nace lo que conocemos como el externado de San José. Y durante muchísimo tiempo este espacio también fue una plaza en donde había comercio informal y que fue remozada también en la época de la alcaldía de Norman Quijano en el marco del bicentenario del primer grito de independencia.
y que la Plaza San José o Parque San José se encuentra rodeado de dos edificios bastante icónicos. Este que tenemos en pantalla, que actualmente es un supermercado de una marca salvadoreña, es el lugar en donde nace Manuel José Arce y Faguaga el día 1 de enero de 1787. Manuel José Arce pues es uno de los personajes más importantes de la historia de la independencia salvadoreña, presidente de la Federación Centroamericana de las Provincias Unidas de Centroamérica, y que ha tenido una gran historia en el acontecer centroamericano. Frente a él, este edificio de color verde, lo que queda de un tono de verde, que es el edificio, sí, es el edificio San José, en donde se encontró el Hotel Izalco, una construcción de Filippo Targa Dubois, construida en 1928 y que fue sede del Liceo Americano. También fue sede a mediados del siglo XIX, bueno, casi a finales del siglo XIX, del siglo XX, como la sede del Banco del Salvador, y que actualmente dentro del listado de bienes importantes para el Centro Histórico de San Salvador, este edificio se encuentra en la subcategoría Monumento Relevante y que tiene un nivel de protección de patrimonio. Así es que es bastante interesante este edificio. Esperamos en un futuro bastante cercano los propietarios pues intervengan su fachada para volver otra vez a ver este edificio remozado con una pintura de acuerdo inclusive a sus colores originales, y que tiene un gran potencial este edificio, como muchos otros de acá del centro de San Salvador. Bueno, y nosotros continuamos caminando acá sobre la primera calle Oriente y nos estamos acercando a esa zona donde arranca la L del centro histórico, la intersección con la Cuarta Avenida Norte, y esa que para nosotros es quizás la intersección más importante para City Corners en términos de arquitectura, porque hay una cantidad de ejemplos de arquitectura o de las fases arquitectónicas de San Salvador en esta esquina de la Cuarta Avenida Norte y de la primera calle Oriente. Ahí ya lo estamos viendo. Estábamos viendo también este otro edificio que se encuentra en un gran nivel de deterioro. No sabemos a la fecha qué se encuentra en su interior. Nosotros deducimos que es una bodega porque en un recorrido que realizamos en el centro nos pudimos dar cuenta que habían cosas en su interior, pero desconocemos. Y bueno, llegando ya a esta intersección tenemos el primer edificio de esta intersección importante, la casa que ahora es el Centro Comercial Meléndez Munguía, y que originalmente era la Casa Munguía, la sede de Munguía S.A., distribuidora de la General Electric, esta empresa americana, estadounidense, que era el distribuidor oficial de los productos de General Electric para El Salvador. Una casa histórica de tipo Bellas Artes que fue el hogar del presidente Carlos Meléndez, construida entre 1910 y 1912 con lámina troquelada y madera importada de Bélgica, perdida en un incendio el 14 de abril de 2005, del cual pues se pasó a construir este otro edificio que es como una réplica de esa casa. Y esta otra esquina, en donde usted probablemente recuerde el almacén de Salandra Bove. Este es el edificio Pompeya de Ernesto de Sola, que data de 1965. Es almacén Salandra Bove del italiano Luis Salandra Bove. Este almacén que distribuía electrónica, bicicletas e indumentaria a base de plástico o de polímeros. Muy interesante. Y al otro extremo, esquina opuesta a la antigua Casa Munguía o al centro comercial Munguía, se encuentra
el edificio en donde una vez existió la esquina más alegre de San Salvador. Este edificio, que es el José Gadala María, data de 1953 y es obra de José María Durán y José Jesús Duarte. La esquina más alegre de San Salvador se denominaba en este espacio porque acá se encontraba el almacén de tradición Disco Almacén, y que ellos comercializaban con música y electrónica, pero en este edificio también se encontró otros comercios gastronómicos, como por ejemplo Choripán, que se encontraba en el primer nivel a la izquierda de la toma, y a la derecha se encuentra todavía existente la pizzería Mia Pizza, que es una pizzería de tradición recomendadísima en este proyecto City Corner para usted que anda buscando qué comer en el centro de San Salvador a bajo costo. Definitivamente es un lugar detenido en el tiempo. Mia Pizza definitivamente todavía tiene esta historia gastronómica desde sus inicios, y que todavía pues se encuentra el mobiliario original, las llamadas originales con botón y luces en cada una de las mesas, así es que recomendadísimo ese lugar. Bueno, y continuamos caminando, ya estamos en la parte que ha sufrido de este cambio mayormente a peatonal, la primera calle Oriente, y allí en la toma estamos viendo ya el edificio donde operó por muchísimo tiempo el Hotel Nuevo Mundo, esta obra arquitectónica de Alberto Ferracuti que data de 1929 y que tiene en su forma arquitectónica, en sus líneas, esta corriente del Art Nouveau. Luego de que se cierra el hotel y se vende su extensión también, allí se ubicó Supermercados El Sol, una sucursal de Super Selectos, y actualmente el inquilino que utiliza el primer nivel, creo que todavía a la fecha, una sucursal de Farmacias San Nicolás. De acuerdo con alguna información ahí a manera de chambre que nos hace llegar la gente y que hemos visto en redes sociales, pareciera que este espacio va a ser transformado nuevamente para el uso de hospitalidad. Y si no, también por ahí habían dicho de que querían convertir este espacio en una mezquita musulmana. Desconocemos realmente qué está sucediendo, pero sí podemos observar, por ahí usted puede ver en las tomas, que se han retirado las puertas y los ventanales, probablemente para empezar un proceso de remozamiento o restauración. Esperemos que sea lo último y no un remozamiento o una intervención, como ha sucedido en varios inmuebles acá en el centro histórico desde que comenzó ya muy fuerte todas estas fases de revitalización. Los propietarios de algunos edificios, en algunos casos incluso de la mano del Ministerio de Obras Públicas, han tenido a bien realizar trabajos, pero en su mayoría han sido de intervención en lugar de trabajos de restauración. Entonces estamos a la expectativa de lo que pueda suceder con ese inmueble donde se ubicó el Hotel Nuevo Mundo. Y bueno, aquí nos encontramos ya en la zona de la Plaza Morazán, en donde se encuentra el monumento más antiguo de San Salvador. Esta plaza también tiene un video especial que le realizamos acá en este canal. Lo invitamos también a que vaya a visitar ese video de la Plaza Morazán, que pues habla de toda la historia, la transformación de este espacio y también la transformación de los edificios que se encuentran alrededor. De hecho, esta plaza, que prácticamente utiliza menos de la cuarta parte de una manzana completa, y que la otra parte de la manzana se encuentra utilizada por este gran edificio que tenemos en pantalla, que es el estacionamiento Morazán, que fue construido en 1961 gracias a de la mano del Banco Salvadoreño, que fue utilizado como el parqueo privado de este, y que actualmente el edificio original del Banco Salvadoreño y el estacionamiento Morazán se encuentran en propiedad de otra empresa, de Electrónica 2001, y que ellos pues han tenido a bien
remozar de forma bastante interesante ambos edificios. El estacionamiento Morazán ahora es un estacionamiento público, prácticamente con los fines de semana abierto al público hasta altas horas de la madrugada, así es que es uno de los estacionamientos privilegiados para visitar acá el centro histórico de San Salvador, ya que se encuentra en medio de todo. En pantalla tenemos el edificio 129, el que correspondía al edificio del Banco Salvadoreño, este banco que poco a poco fue construyendo este edificio por etapas y que pues se traslada en 1998 a la colonia Escalón. Junto a él teníamos el edificio de uno denominado edificio San Jorge, y en pantalla tenemos uno de los espacios de diversión con más historia también en el centro de San Salvador. Bueno, este edificio de color blanco con tonos grises corresponde a lo que en su momento fue el bar y café Lutecia, posiblemente un edificio neoclásico. Según el historiador Carlos Cañas Dinarte, el edificio puede ser obra de Daniel Domínguez de 1928. Hogar de el Bar Lutecia, uno de los bares y restaurantes de tradición en los primeros años del siglo XX en San Salvador, con salones de recepción, bar principal, café y restaurante, famosa por sus sangrías y refrescos, y sus dueños, Saturnino y Federico Bengoa, que también eran los dueños de el café El Buen Gusto, que se encontraba justamente allá al fondo de la segunda avenida norte, allí esquina opuesta al actual Teatro Nacional. Posee en su interior un hermoso mural de Miguel Ángel Polanco, que aún se conserva en el interior del edificio, y que este mural muestra la vida dentro del bar en la época afrancesada de San Salvador de 1920. El mobiliario original del bar fue trasladado al Museo Bar Lutecia, que se encuentra dentro de las instalaciones de la cervecería La Constancia, allá en la Avenida Independencia. En 2001, el Banco de América Central, que es el actual inquilino de este edificio, recibió el premio Diego de Holguín, un premio conferido por la Alcaldía de San Salvador a quienes trabajan en el rescate del patrimonio de la ciudad. Y acá estamos llegando a otro pedacito de historia, pero que tiene que ver con la educación, Omar. Aquí estamos frente a la mítica ahora librería Aranda. Una librería de tradición en el centro de San Salvador. De hecho, esta zona, junto con unas cuantas cuadras de la cuarta avenida norte de San Salvador, eran uno de los lugares ideales y predilectos para adquirir los famosos útiles escolares. Y muchas de estas librerías y papelerías han sobrevivido. Librería Aranda no es la excepción, es una librería de tradición, es una librería que tiene décadas de existir en este mismo lugar y que todavía ha sobrevivido a pesar de todos los inconvenientes que han sucedido en el centro de San Salvador: terremotos, la guerra civil, el proceso de abandono del centro, el proceso de o esta problemática de peligrosidad en el centro, y pues todavía este comercio sigue vigente y dando su servicio. Así es que otro establecimiento que lo invitamos a visitar. Así es. Bueno, estamos llegando ya aquí a el último tramo de nuestro recorrido. Estamos ya en la intersección con la Avenida España, y aquí vamos a observar dos edificios que son importantes. El primero, ahí está apareciendo ya en la toma, el edificio de la ferretería Vidrí, o los almacenes Vidrí, fundado en 1917 con el nombre de Vidrí Hermanos. Posteriormente cambia de nombre a Vidrí Panadés y Compañía, y desde el 19 de noviembre de 1971 conocida únicamente como Almacenes Vidrí. Esta, que es todo un referente dentro de las ferreterías en El Salvador, parte de esa explosión de este rubro en el país, pues aquí tiene su edificio principal. Y enfrente de él, y como último avistamiento, este edificio en donde se ubicó la ferretería de don Jaime Pascual, y que en años recientes también funcionó como agencias bancarias para los extintos Banco de Comercio y también la sucursal para El Salvador de Scotiabank.
Así que muy interesante. El friso de la fachada se encuentra el símbolo del caduceo, que representa al comercio. Así que con este dato yo voy cerrando ya con esta caminata. Gracias por habernos acompañado a mí y a Omar en esta exploración completa de la primera calle Oriente de San Salvador. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en el canal, donde recorremos la región centroamericana hablando de historia, arquitectura, costumbres, tradiciones y algunas costumbres también de nuestros pueblos en Centroamérica. Si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para continuar llegando con nuestra cámara a más lugares en la región centroamericana, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer, ya sea por la vía de PayPal o también invitándonos a un café a través de la aplicación de Buy Me a Coffee. Así que con estas imágenes de la primera calle Oriente de San Salvador, yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima conociendo algún otro espacio en Centroamérica. Cuídense mucho.